Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este primer y nuevo capítulo de una sección que tenemos en las Cristobalinias, en la que hemos invitado a los exalumnos del Colegio San Cristóbal Sur a dar su palabra, su voz. Y este es nuestro primer podcast, inspirado en una generación estudiantil del 2017. Hemos contactado con una exalumna del colegio, la cual tiene pues una historia que contarnos, unos recuerdos, los cuales representan y queremos compartir con ustedes aquí en esta publicación, en este primer podcast que estamos realizando. Entonces, para todos ustedes vamos a presentar a nuestra querida exalumna del promoción 2007, Mayerly Espitia. Hola Mayerly, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días, ¿cómo vas? Bien, Mayerly, muchas gracias por aceptar la invitación de Cristobalíneas. Muchas gracias a ti. Bueno, Mayerly, sabemos que fuiste no solamente estudiante del colegio, sino también habitante del barrio Las Mercedes, de la localidad, conoces la localidad muy bien, pero pues antes que nada queremos saber quién es Mayerly, quién nos va a contar esa historia, qué haces Mayerly, dónde vives, a qué te dedicas. Bueno, ok. Mi nombre es Ángela Mayerly Espitia. Nací el 13 de junio de 1990. Aproximadamente viví en el barrio San Cristóbal Sur, Las Mercedes, desde que nací hasta mis 25 años de vida, cuando ya formé completamente pues mi camino, mi destino. Eh, Realmente en este momento estoy ejerciendo como enfermera, auxiliar de enfermería, y fuera de eso también hago estética y cosmetología. He pasado por varias instituciones educativas, entre las cuales estudié en el SENA, producción de multimedia del 2014. También estudié impresión flexográfica en el 2010 y he hecho carrera universitaria 6 semestres de hotelería y turismo en la Universidad CON. Actualmente estoy ejerciendo la enfermería ya por vocación y también por emprendimiento. Eh, en este momento, pues nada, me he dedicado completamente a mi carrera. Tengo un hijo ya de 9 años y pues he viajado fuera del país también. Ha sido como mis logros personales, profe. Oye, maravilloso, me encanta que nos compartas esa información. Mayerly, nos contabas que viviste toda la vida hasta los 25 años en el barrio San Cristóbal Sur. ¿Desde qué edad o qué curso iniciaste tus estudios en el San Cristóbal? Bueno, en el Colegio San Cristóbal Sur anteriormente se llamaba Escuela José A. Morales. Hablamos del año 1996 aproximadamente. Empecé a estudiar en ese colegio, en esa escuelita, que actualmente creo que se conoce como la CDB. Yo empecé mi primaria desde el grado primero porque venía de un colegio que se llamaba el Fátima, que daba pues en el mismo barrio, pero pues era privado, y de ahí pasé a la primaria directamente a estudiar en el colegio de José A. Morales desde los 6 años hasta el 2007, que fue mi graduación de grado 11. Toda la vida estudié en el colegio. ¿Y recuerdas en qué momento cambió el nombre al que adoptó ahora último Técnico San Cristóbal Sur? Aproximadamente como en el 2000 o el 2001, el Colegio San Cristóbal Sur cambió su nombre de Escuela José Alejandro Morales, José A. Morales, a Colegio Distrital San Cristóbal Sur, ¿Qué, y cu- empezaron a dividirlos por sedes. ¿Y qué curso estabas haciendo en esa época? ¿Recuerdas? Yo pasé de grado quinto, en el 2010 estaba en grado quinto, al 2000, perdóname, en el 2000 estaba en grado quinto, en el 2001 ya pasé a grado sexto.
Ah, fue en todo tu bachillerato entonces que estuviste en el Colegio San Cristóbal y fuiste una de las toda la fundadoras vida. también desde el nombre, ¿no? El colegio, para recordar a los oyentes, ha tenido diferentes perdón, momentos de la historia. Eh, Se cuenta desde hace 50 años aproximadamente su funcionamiento, su inicio de labores. Naturalmente, como nos cuenta Mayerly, solamente hasta el 2000 cambió el nombre al Instituto Distrital y ya hoy en día pues también ha vuelto a cambiar, no, ahora es el Instituto Técnico San Cristóbal Sur. Valle, ¿cómo fue esa época de primaria? ¿Has vuelto al colegio después has vuelto a entrar a la sede A, B o C en algún momento después de tu graduación? En la primaria, profe, Sí, señora. O sea, ¿has vuelto a pues ver la sede? ¿Cómo está ahora? ¿Ha cambiado mucho desde aquella uf, época? muchísimo, bastante. Recuerdo que la escuela José Morales, era una casa antigua, grande, tenía pabellones como, haz de cuenta, una finca, así, se parecía mucho a las casitas coloniales, y era una escuela muy pequeñita. Entonces, al formarse el colegio como tal, toda la estructura del Colegio San Cristóbal cambió. Desde el Jardín Nacional, que era era la CDC, actualmente del jardín, hasta el Colegio San Cristóbal, que se reconocía como el edificio. Todas esas estructuras cambiaron completamente por la arquitectura que necesitaban para adaptar a los niños. Pero nosotros en la promoción 2007 era cuando compraron los lotes de la esquina y empezaron a construir el colegio que hoy en día existe, porque nosotros estábamos en el edificio, era un edificio completamente. El edificio también tenía otro nombre, ¿no? Se conocía como con otro nombre, ¿recuerdas? Sí, le decían varios seudónimos, le decían el edificio, la perrera, no recuerdo más. Bueno, tenía un montón de seudónimos de pronombres el colegio, pero completamente casi todo el barrio le decía el edificio. O sea, Mm. que yo recuerde, le decíamos el edificio. También, pues, bueno, uno de los más sonados, y él lo he escuchado varias veces y me llama mucho la atención, es ese de la perrera. ¿Tú sabes por qué le decían Sí. así al colegio? Realmente ya era la época como de mis papás. También tuve mi papá y mi tío estudiando en ese colegio cuando se conocía como La Perrera. Conocimiento como tal no tengo presente, pero sé que ese nombre lo tenían, eran mis padres, o sea, mi tío y mi papá, mi generación anterior. Entonces, sí, yo conocía el colegio, era como el edificio. El edificio. Y bueno, Mayer, ya que empezamos a hablar del colegio, quiero que me cuentes, vamos a hablar primero de la primaria, que tenemos la fortuna de que estuviste pues eh, toda tu vida prácticamente en el colegio. Además, mira que nos cuentas que es una cosa también, es un fenómeno muy interesante que al día de hoy se mantiene en la institución y es que los eh, las primeras personas que habitaron el barrio y que empezaron a formarse en las diferentes instituciones que luego se agruparían y se llamarían el San Cristóbal Sur, el Colegio San Cristóbal Sur, han tenido la tradición de que se forman sus familias, hijos, nietos. Tenemos abuelos que han sido exalumnos del colegio también. Eh, y aprovechando esa fortuna, pues que tú estuviste toda tu formación desde la primaria al bachillerato, quiero que me cuentes qué recuerdos tienes de aquellos primeros épocas de asistir en el colegio a la primaria, cómo lo sentías, cómo lo vivías. Bueno, realmente yo vivía al frente, mi casa materna, mi casa materna y paterna, donde yo me eduqué y me crié, vi que queda al frente de la CDB. Entonces, para mí era como llegar de mi casa a mi segunda casa. O sea, era muy relativo, que de pronto yo me desplazara más de media cuadra o un tramo ahí al frente. Todos los eventos, todos los escenas artísticas, todo lo que tenía que ver con el colegio lo disfrutaban porque prácticamente yo quedaba casi que viviendo encima del colegio. Entonces recuerdo que en la primaria pues había mucho el auge
de que estaba el uniforme en cambio, o sea, el uniforme que se conoce actualmente azul clarito, como con saquito clarito y así. Sí. Nosotros teníamos el antiguo uniforme que era el azul oscuro, con falda blanca con cuadros, el puro colegio distrital, el antiguo. Sí, que en esa Y época todos los colegios usaban el mismo uniforme. el mismo uniforme, exactamente. Entonces, ¿qué era el auge que llegó cuando yo estaba en primaria? El cambio del uniforme. Ese fue para el boom de la institución, ya que, digamos, nosotros contábamos siempre con el mismo uniforme distrital y pues queríamos tener una identidad como colegio. Entonces, cuando yo me gradué de grado quinto de primaria, me recuerdo mucho que estaba lo de el cambio del uniforme. Entonces, cuando entramos a bachillerato, como hasta séptimo, más o menos, sexto, séptimo que yo recuerdo, hubo el cambio del colegio, del uniforme del color azul clarito que hoy se conoce. Pero fue un debate por lo menos de 2 años prácticamente para poder cambiar ese uniforme, porque pues los colores, había una propuesta que era, imagínate, profe, yo hace muchos años y todavía me acuerdo, color verde, era un color azul clarito y no me acuerdo si estaba una gama de rojos ahí, pero yo lo recuerdo porque la demora para ese cambio, para dar ese primer paso fue grandísima. Y creo que fue uno de los primeros logros del Colegio San Cristóbal, lograr cambiar el uniforme. Pero no logramos desde la generación de mi parte, la generación del 2007, no logró cambiar la sudadera. La sudadera distrital sí se conservó. O sea, la que era azul, con un saco azul normalito, como con su pantalón azulito oscuro, ese estándar de colegio distrital de la sudadera no se logró. Eso ya fue después de mi graduación de 11, imagínate. Y, Pero y también uh-huh, con la apertura de la nueva sede, ¿no? Que se entrega también como por esas épocas. creo que sí. Lo que pasa es que cuando yo me gradué de grado 11, el colegio ni siquiera estaba en construcción, todavía seguía siendo edificio. Y la generación de mi hermana que estudió allá o sea, tuvieron 3 promociones que pasar para que empezara la construcción del edificio como tal y construir el megacolegio que existe hoy en día. Pues nosotros siempre, de cierta forma, tratamos de luchar mucho para que pudieran ampliar el colegio, porque pues el colegio era uno de los más pequeños de la localidad y siendo tan principal. Entonces, a comparación del colegio Manuelita Sáenz, nosotros teníamos una desventaja grandísima en cuanto a prados, en cuanto a estructura, modernismo, etcétera. Entonces, creo que mi generación estuvo en la generación del cambio, o sea, todo eso tuvo que trascender mucho tiempo para poder tener el colegio que tienen hoy en día los alumnos. Oye, nos hablas de unas cosas muy interesantes. Nos estás hablando de un concepto de identidad, de cómo el uniforme también les genera una identidad particular. Estás hablando de cómo la infraestructura del colegio pues es evidentemente diferente y un poco menos favorable que la de los otros colegios que hay alrededor, que por cierto hay mucho colegio en la localidad y mucho colegio cerca también. Mm, Y nos estás hablando también de eso, de la tradición de tus padres, de tu hermana, perdón, que también mm, trabajó estudió en el colegio. Eh, ujú. bueno, Mayerly, muchas gracias por contarnos eso. Ahora sí quiero que empieces a contarnos un poquito sobre tu vida escolar. ¿Qué recuerdas del bachillerato? ¿Qué recuerdos te evoca la institución? Uf, pues tengo algunos recuerdos muy presentes porque pues la época que yo estudié para mí fue como la época del cambio. Nosotros somos super millennials. Tuvimos todos los cambios posibles, como desde la estructura de los pupitres hasta también adaptarnos como a la banda del colegio, porque en esa época también nos tocó luchar para tener banda. Recuerdo que para tener admisiones a la escuela de porristas
de tener las porras en el colegio. También era súper complicado, hacían un casting, los profesores de educación física seleccionaban chicas y chicos muy hábiles, o sea, para entrar a cada grupo, a cada proyecto que pudiera de pronto el colegio dar, que era muy poco, porque realmente los recursos económicos eran muy limitados, luchábamos mucho, profe, muchísimo, o sea, era una competencia grande y cuando lo queríamos hacer no estaban ni las herramientas ni Mm. tampoco el presupuesto económico, entonces tuvimos muchas carencias en el colegio que yo recuerde. Una de esas era, por ejemplo, recuerdo mucho pues que en esa época eran los pupitres compartidos, inclusive nosotros los compartimos hasta en el grado 11, que son esos pupitres antiguos, Sí. y pues para cambiarnos a los pupitres modernos, eh, pues yo que recuerde, no recuerdo si los usé, la verdad, pero también una cosa, y digamos lo de la banda de guerra, me acuerdo mucho que esa vino a funcionar ya cuando yo me gradué. En el 2007 yo me gradué y la banda de guerra empezó a funcionar a partir como el 2008-2009, Ah, porque caramba. en esa época, no, No nosotros, clasificaste. señor, No clasificaste casi a nada, ¿no? nada, nada, nada. Nosotros todos lo luchamos. O sea, nosotros poníamos propuestas, nosotros hablábamos con el director. Recuerdo que creo que se llama Saúl o Raúl, no Saúl. recuerdo cómo era que exacto. No, eso era un tema, no sé, pero era casi que imposible que pasara eso. Nosotros luchamos para para el uniforme, para todo. Entonces, recuerdo mucho que pues nada, el edificio como tal, la CDA, era, haz de cuenta como si fuera una cárcel por dentro, porque las estructuras de los vidrios tenían rejas. Sí. Las puertas eran con rejas, los pasillos eran oscurísimos, entonces eso era estructura cárcel y la parte del patio, lo que era el polideportivo. Sí. Polideportivo lo vinieron a construir debido a que, digamos, esa parte era muy, o sea, el campo abierto y necesitaban una concha acústica para poder hacer pues lo de las presentaciones y demás. Entonces construyeron el polideportivo y eso era una lucha para poder nosotros, o sea, todo el tiempo las canchas estaban ocupadas porque los utilizaban los niños más grandes y era muy limitado el espacio para poder jugar, para poder correr, para poder hacer las actividades. Entonces la mayoría del tiempo nos la pasábamos, era acostados en el piso. O sea, era una rampa bajando Sí. y nosotros prácticamente nos acostábamos todo el tiempo en el piso a dormir o a comer. Nosotros no teníamos ni celulares, ni teníamos nada. El más rico del salón o el que tenía por ahí de pronto la posibilidad económica mayor tenía un Discman y no los rotábamos o algo así. Uf. Eh, a veces se podía llevar de pronto balones, entonces jugaban en un espacio que quedaba entre la cafetería, los chicos, ahí jugaban balón y a veces esos balones iban para el otro lado, entonces adiós Nicanor, un montón de balones encima del techo, no teníamos pues platica para comer, entonces esperábamos a quién se rifaba el refrigerio o cuando empezaba a faltar, digamos que sobrara de los niños de primaria y nos lo daban a los de bachillerato porque pues realmente no teníamos el recurso económico para poder comprar, algunas personas sí, algunas no, y cosas como esas, profe, digamos, la tecnología era muy limitada, los celulares llegaron cuando yo tenía 15 años, estoy hablando de cuando yo estaba en décimo, prácticamente, sí, porque yo me gradué casi de 17 ya cumplido. Estaba yo pasando a grado décimo y empezaron los Samsung A56i, el auge del C15, entonces eso era la locura. Y como en esa época las niñas estaban en los 15 años, a veces les regalaban un celular par de 15
o no, entonces eso mejor dicho el que tuviera el celular detrás del otro, eso, bueno, eso fue como digamos la era de la modernización en el colegio. Empezamos con las tribus urbanas, entonces eran los que empezaron con el auge del reggaetón, y Mm, entonces yo era de las personas que tenía mi grupo de amigas que empezamos con la música rock, entonces yo me hacía parte con ellas. Entonces estábamos en plena adolescencia, donde nosotras, ay, no, es que somos súper rockeras, entonces no nos metamos con los de allá porque escuchan reggaetón, y entonces empezaron las modas, empezamos a formarnos como adolescentes, ya a peinar, nosotros aplicábamos una cosa que se llamaba gelatina transparente. sí. Y nos peinábamos con gelatina, haciéndonos el emo. Eh, o sea, ¿qué más? Digamos como que también lo de los zapatos, los abuelitos, en esa época eran como unos mocasines, Sí, y los ahumábamos con vela para poder quedar negro, entonces era la moda de tener los zapatos. Pues como ya teníamos el uniforme azulito, sí. entonces ya era la moda de tener los zapaticos negros, de tener, pues que, o sea, ya empezar como con la moda de esa época. Entonces, si nos gustaba el rock, entonces el emo; si nos gustaba el reggaetón, pues la época de los hoppers, que se ponían como su pantalón ancho caído. Lo siguen haciendo. Mm, yo no sé, profe, la verdad, porque digamos como que en esa época se marcó mucho las tribus suburbanas, entonces cada uno empezó a agarrar su onda, cada uno empezó a hacer sus grupitos, y como todo chico adolescente, un grupito de una cosa, un grupito de otra. Entonces era muy gracioso porque entre medio de esos grupitos, como yo me formé con todos, casi todos mis compañeros desde primaria, pues nos la llevamos como hermanitos, pero también al mismo tiempo tenemos nuestros grupos de diferencias. Entonces, como todo chico, peleábamos por alguna cosa, pero nos reconciliamos por otra, entonces la recocha al salón, nos la pasábamos mucho jugando. La verdad, definitivamente creo que esa época, eh, jugábamos por todo y por nada, o sea, recochábamos mucho, chisteábamos mucho. Eh, Hubo profesores que marcaron nuestra infancia bastante. Bueno, ahorita antes de que hablemos de ello, yo quiero tenerme en dos cositas. Uno, pues también esa memoria que nos traes, ¿no? No, uno tiende a pensar que las cosas como las conoce siempre han sucedido. Es decir, en este caso contamos con el PAE, que es el programa de alimentación escolar, y pues los chicos reciben su refrigerio, y pues además también tenemos el servicio de comida caliente, tienen almuerzo los estudiantes, y se ve como algo normal. De hecho, muchos chicos no no acceden a él, o no consumen porque pues en casa se alimentan, o bueno, por diferentes temas. Cuentan, Ujú. ahonda un poquitico en eso de cómo entonces, cómo era la caseta escolar, cómo era Mm, la hora del recreo. Me contabas que habían días en que rifaban los refrigerios. Cuéntanos un poquito sobre esa época para ilustrar a los chicos que nos están escuchando, que pues acceden a todos estos servicios, y pues a veces no entienden que esos son luchas que se han venido ganando. Bueno, como se conoce actualmente el refrigerio, que andaba como en una canastica y daban sus cositas, sí existía, pero había temas a veces con la demora de los refrigerios para los colegios. Entonces, ¿quién priorizaban siempre? Los niños de primaria. Cuando yo recuerdo mucho porque cuando yo estaba en grado 11º, pues estaba lo del servicio social. Entonces, recuerdo mucho que habían chicos que prestaban servicio social dentro del mismo colegio, o tenían que hacerlo pues afuera si gustaban. Y las prioridades eran los chiquillos porque pues son más pequeños, y los de bachillerato teníamos que esperar hasta que realmente de pronto o sobrara el refrigerio, o se acordaran que existíamos prácticamente. Sí. De resto nos alimentábamos como, bueno, nuestras mamás o sea, nuestras mamás con lo que pudieran, o nuestros padres con lo que pudieran. Habían chicos en donde les daban, en esa época, tener 2.000 pesos, eso era Afortunado. plata.
Mm. Plata, bendito. Con 2.000 pesos se podía comprar en la cafetería una pedazo de pizza, una gaseosa. Recuerdo mucho, bueno, tantas cosas. O había chicos que les mandaban onces, entonces ahí ya la bendición de que uno se iba detrás del que tuviera onces, la verdad. Pero como no todos teníamos, nosotros nos daban como 500 pesos, 200 pesos. Y recuerdo mucho que en la salida del colegio pues siempre existían los vendedores ambulantes, entonces existían las famosas papas chorreadas, íbamos al frente a Se comprar salvaba. papas, sí, eso era pero ya todo el santo día, o sea, es decir, nosotros estudiamos desde las 6 de la mañana, creo que empezaban las clases hasta las 12, Sí. y los de la mañana, y los de la tarde desde las 12:30 como hasta las 5:30, 6 de la tarde, no recuerdo bien. Pero los de la mañana que salíamos súper hambriados, nos íbamos o a la cafetería de la esquina que vendían churros, o me acuerdo que eran las papas rellenas, las papas chorreadas al frente, o ya comprar un pan o comprar un roscón o lo que pudiéramos, o De- ya si de pronto sobraban, coger el sobrado del refrigerio. Dentro del Eso era la colegio no alimentación. había cafetería, no había caseta dentro del colegio. Sí, había una caseta. Me recuerdo mucho que inclusive los encuentros para el chisme, para la pelea, para jugar eran detrás de la caseta. Era una caseta de postobón azul. Uy, Sí. todavía me acuerdo, profe. Era una caseta de postobón azul, pero nunca estaba abierta. La tenía cerrada. Y abrieron la cafetería, me acuerdo, que era donde te decía la planchita y donde jugaban los pelados Sí. abajo, y esa cafetería la abrían, pero era como la cafetería escolar nice, o sea, el que tuviera plata compre allá. De resto, alimento como tal no muy carente, muy básico. Tenaz. Bueno, otra cosa que también hablabas, ahora ahorita de los profesores, pero yo intuyo también algo y en las charlas que tuvimos previo a esta reunión me llamaba mucho la atención que tú decías que lo mejor del colegio eran los amigos. ¿M? Y, Ah, y pues sí, yo tuve buenas amistades. cuéntanos un poquito quiénes eran, sus nombres, a quién recuerdas, por qué lo recuerdas, quién era el más pilo, quién era el más caspa de tu generación, el más divertido, qué sabes. Cuéntanos un Pues poquito sobre eso. aquí basándome con las fotos, profe, porque pues recuerdo, o sea, los recuerdo mucho a todos, pero literal, de sus historias, de su vida, prácticamente lo que puedo medio mencionar. Pero bueno, yo estudié con mi grupo de estudiantes, o sea, mi grupo de compañeritos era del grado 11-1 y del 11º, 7º, 1, octavo 1, o sea, nosotros desde que empezamos el bachillerato éramos el 1 ¿Y de qué y el jornada, otro Mayerly? de la mañana. Sí. Nosotros éramos jornada mañana, entonces los grados se dividían como 11-1, 10-1, 9-1 y el otro curso era 10-2, 9-2, octavo 2, así. Nosotros ¿Recuerdas, teníamos perdón, solamente dos. recuerdas Ujú. cuántos grados había cuántos Por cursos curso, había por grado? 2. ¿Solo dos? 1 y 2, Vale, vale. 10º 1 y 11-1, noveno 1 y noveno 2 y así, o sea, eran dos por jornada. Sí, Y bueno, yo pertenecía al grado 11 de 1, o sea, 11-1, 9-1, todos. Desde séptimo de primaria que nos separaron, porque nos separaron en séptimo, sí, cada uno, digamos, de mis compañeros adoctrinó su curso. Entonces, hubo sí. compañeros que se fueron de grado para el séptimo y otros compañeros que se fueron de grado para el séptimo 1 y el otro para el séptimo 2. Yo en séptimo 1 quedé con el grupo de donde estaba, bueno, es que acá están todos y todas los recuerdo. Pues estaba mi grupo de amigas que eran Daisy Ramos, Vivian Guzmán, Mayra Huérfano, no, Mayra, pues sí, Mayra Huérfano, pero ya llegó en séptimo, em, Karen Casallas, eh, Juliet vino llegando como noveno, más prácticamente, pero digamos desde que yo estaba en primaria pequeñita era Vivian, Lady, Mayra, Karen y yo.
éramos como el grupito de compañeritas más unido. Pero digamos, dentro de ese curso también existía lo que era Omaira Campos, Sirlin Cirquera, me acuerdo mucho de Alejandro Valle, me acuerdo mucho de Indira Garzón, de Andrea, de Diana Celis. Uy, no todos, yo recuerdo a todos. Y de chicos Auder, me acuerdo mucho de uno de Julián, William también, este chico, ¿cómo se llama? Julián. Álvaro, que Álvaro es también desde nosotros desde pequeños, lo que era Auder, Álvaro y Andrés eran desde pequeñitos conmigo, también Steven, David, mira todos los, Alirio, eh, uy, acá entusiasta, todos los que te estoy nombrando, Sí. todos ellos son desde la primaria, como desde el colegio, desde la José Morales. Por eso los tienes tan en cuenta, claro. Claro, porque prácticamente nosotros desde pequeños nos levantamos, entonces por eso yo decía que yo los recuerdo mucho porque son personas que a pesar de que ya cada uno, no sé qué será la vida de cada uno de verdad actualmente, muy bien, a fondo, pero son personitas que desde pequeñitos pues nos formamos, nos vinimos criando prácticamente hasta el grado de que nos tocó ya la promoción. ¿Y quién era más pilo de esa época, recuerdas? La más pila. Eh, ay, pues bueno, todos éramos súper avispaditos en cada cosa, ¿no? Pero digamos, yo prácticamente me juntaba con el grupo de niñas que tenían como esa habilidad de tener buen conocimiento. Había uno en particular que nosotros siempre nombrábamos, era que llamaba Pablito. Me acuerdo mucho Pablo Villalobos, él era un chico muy pilo. Brillante. Él era como el más pilo de todos, Pablo Villalobos. ¿Tú Él es como recuerdas que yo quién más fue el mayor pillante. ICFES? ¿Fue él? Uy, no. No, yo los IFES no me acuerdo, todos éramos... ¿Y a ti cómo te fue? Nos fuimos de Betele. No. Eso es otro tema. Bueno, No me fue otro muy capítulo. bien. Ajá. ¿Quién era el más juguetón, el más cansón, la más cansona, la que recibía Todos. más llamadas de atención? Ay, todos éramos bien cansones y fastidiosos. Es que todos tienen una personalidad particular. Pues yo me llevaba mucho entre los chicos, o chicos o chicas. Sí, con lo que quieras contarnos. Bueno, no sé, yo jugaba mucho con Auder. Jugaba mucho con ¿A qué Auder. jugaban? A pelear. ¿Niños? A pelear, a corretearnos, a molestar, a hacernos pues el bullying suave, porque nosotros, eso es una cosa que sí yo tengo muy presente, y es que el grado de bullying que nosotros nos hacíamos era tolerable. O sea, nosotros nunca nos llevamos a irrespetar tan profundamente para hacernos a un lado, no. Sí teníamos problemas. Entre chicos, siempre el adolescente tira a pelear mucho con el otro, pero que nos hiciéramos un bullying a grado de verdad de ser bullying, no. Nosotros, en medio de nuestra recocha, nosotros nos respetamos. Pues para mí, yo nunca sufrí de un abuso o de que una discriminación brusca, jamás. O sea, lo normal. Una pelea callejera. Sí, yo peleaba mucho con Amalia, pero jugando, pero yo creo que era también jugando, porque Sí. pues, yo le sacaba mucho la piedra y ella a mí también, entonces nos correteábamos o así, pero no era como, o sea, no era así como el grado de que, de ese matoneo tan fuerte que hay hoy día, no. Sí, eso ahora ha cambiado un poco las cosas. Sí, Y bueno, bastante brusco. a ese grupo tan juguetón, ¿cuántos eran más o menos ustedes? Éramos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34 alumnos. De los Profe. 34 estudiantes que estaban en esa época y bueno, tan juguetones, me imagino que los profes también sufrieron un poco ahí con el manejo de las cosas. ¿De qué profes te acuerdas? ¿A quién recuerdas y por qué los recuerdas? Pues la profe que más nos marcó, o más me marcó a mí como mi infancia y adolescencia fue la profesora Mel Barrey. Invita a inglés.
exactamente. Ella, me recuerdo mucho la profe Nubia también con mucho sentimiento, con mucho agradecimiento, porque ella fue una gran también formadora de nosotros. Recuerdo mucho al profe Manuel de física. Sí. Recuerdo mucho a la profe Araceli de sociales, a la profe Liliana de filosofía. Mm, uy, no, bastante, a la profe Amira de química. Mira, sí. Pues Sí, de los que los has nombrado, varios aún permanecen en el colegio y Melba ay, saludé. claro, ahorita les puedes enviar tus saludos y acaba también de pensionarse Melba este año, que precisamente en esas Cristobalinas estamos rindiendo un homenaje a su trayectoria y pues sobre todo también como una señal a todos sus profesores que han pasado y han formado generaciones en el San Cristóbal. Bueno, cuéntame, ¿qué te quedó de Melba, que hablas tan especial de ella y de los otros profes que recuerdas, qué enseñanzas tienes de esa época o por qué te marcó? Melba Rey es un excelente ser humano, es una gran mujer, una gran mamá, una gran profesora, porque ese instinto maternal que ella tiene hizo que nosotros nos formáramos como si fuéramos una familia pequeñita. Como nosotros veníamos desde pequeños y al separarnos en séptimo cada uno de salón, Melba adoptó el salón de 7-1, de los unos, y desde ahí nunca nos soltó hasta 11. Entonces ella pasó toda la etapa de la niñez a la adolescencia con nosotros en esa compañía y pues nada, era la típica profesora de inglés que nos enseñaba inglés, que aparte de eso pues era la coordinadora del curso. Eh, Ella era la que pues nos organizaba como tal. Eh, y es muy bonito recordarla porque pues fue una gran maestra con ese como con esa sentimiento maternal, como te estaba diciendo, profe, que uno podía ir y contarle algo, pedirle un consejo, tal vez de pronto alguna ayuda con, no sé, una materia o algo. Bueno, no sé, Melba para mí fue como una maestra y una figura materna dentro de mi formación. Entonces yo la aprecio mucho porque siempre nos tenía muy presentes. Luego de que yo salí del colegio, gracias a ella obtuve mi primer oportunidad laboral, que No. no era formal, pero pues ella me colaboró bastante. Ella sabía que yo tenía muchas ganas de salir adelante con el aprendizaje de otro idioma, porque se me facilitaba mucho en esa época el inglés. Y ahorita ya uno, después de no ejercer algo no, o no hacerlo con constancia, se va perdiendo, pero digamos en esa época, gracias a ella, lo que nos enseñó y esa base, tenía bases para poder trabajar más o menos en la vida. Eh, Nuestra formación técnica no sucedió después del colegio. Sí. Nosotros no tuvimos formación técnica. Nosotros salimos de bachilleratos clásicos, bachillerato Académico. académico, y la vida que nos bendijera, si teníamos plata o recursos económicos para pagar una universidad, perfecto. Si no, a trabajar, papito, porque no, o sea, nuestros padres no era que tuvieran muchos recursos económicos para podernos colaborar, o en mi caso no. Yo fui criada por mi abuelita y mi abuelito y mi papá y mi mamá también presentes en la vida mía, pero pues todos con sus carencias. Entonces tenía que formarme casi que compitiendo con 1 millón de personas en el SENA para poder entrar a un cupo en el SENA de cualquier Sí. carrera técnica. Entonces, ¿qué pasaba? Que, digamos, los profesores sabían que tenían que entregar sus alumnos con un bachiller académico más o menos estable para que pudiéramos medio defendernos de ahí en adelante, porque la base como tal de carrera técnica no la teníamos. Nosotros salimos como si nada, de la nada. O sea, el que se pudiera graduar se graduaba y el que no salía por ventanilla, pero de ahí para allá el futuro lo formábamos, éramos nosotros Cada uno. con nuestros recursos, ajá, cada uno.
Bueno, cuéntanos, Mayerly, ¿cuál fue si tuvieras que decir una enseñanza que te ha dejado el colegio, cuál sería ese gran aprendizaje que tuviste en las aulas de San Cristóbal? Eh, una enseñanza que me dejó el colegio, bueno, fue una de, de superación, de perseverancia, porque lo que te contaba, perseverar para cambiar el uniforme, perseverar para poder haber cambiado la sudadera, que no lo logramos, perseverar en medio de nuestras carencias, poder tener inclusive cosas tan básicas como un PRON, nosotros lo tuvimos que hacer con nuestros recursos, haciendo bazares, ay, me acuerdo mucho de eso, haciendo bazares, no me acuerdo muy bien, creo que era que comprábamos, hacíamos alimentos, por ejemplo, uno hoy traía arroz con leche y lo íbamos a vender, y otro barra chorreadas y vendíamos, y así para poder reunir para nuestra última cena. No me acuerdo mucho que nuestra despedida fue con la venta de todos sus productos. ¿Qué hicieron? No Nuestro recuerdo. pron. ¿Qué hicieron? Recuerdo mucho que la profe Melba propuso con la profe, no me acuerdo si era la profe Amira o la profe Araceli, no sé quién era la que tenía el curso el 702, el 11.2, perdón. Sí. Y ellas hicieron como una especie de un bazar, entonces nos tocaba cada uno vender algo. Entonces yo me acuerdo que mi mamá Marina ella me preparó como que salpicón, y yo vendía salpicón a 100 y a 200 pesos. Y no me acuerdo si de las otras empanadas y las otras arroz con leche, eso era un bazarcito. Y con el recurso de ese bazar pudimos hacer una cena para despedirnos en el centro. Esa fue nuestra, en un restaurante, esa fue nuestro pron, prácticamente, y estábamos súper contentos porque eso fuimos elegantes, toda la cosa, eso fue muy gracioso, ¿sabes? Y, y de ahí no me acuerdo más, nosotros no pudimos celebrar un prom porque pues el coordinador, el director de esa época era muy, o sea, era como con preferencias, la verdad, profe, él como que le prefería mucho, era como los pelados de la tarde y a nosotros como que casi no, entonces nos limitó el prom y no nos dejó hacer una excursión, no nos dejó hacer una integración bonita, nada. O sea, a nosotros nos tocó, e incluso no tuvimos ni chaquetas de promoción, no tuvimos nada de eso. Nosotros entregamos banderas, Sí. formaciones de banderas, y nos tocó con una bufanda que decía PRON 2007, y creo que la generación de mi hermana, que fue 2008, y la generación, no, de generación de mi amiga, que fue 2008, y la generación de mi hermana, que fue PRON 2009, todos los tres generaciones, todas las tres promociones fueron así, con esa carencia, o sea, no cedía, el señor no cedía a colaborarnos a nosotros con una organización bonita, o sea, era ustedes ya salgan del colegio y adiós, o sea, ahí cumplimos con haberles dado el bachillerato y miren a ver qué hacen. Ajá. Bueno, un mensaje también como para a nuestros egresados de este 2025. Claro, bendecidos son esos niños hoy en Sí, día. claro, tienen otras posibilidades y también pues chévere que se piensen desde ahí, ¿no? Como desde ese trabajo que se hace educativamente, pedagógicamente, desde lo humano también, de los directores de curso, Mm, desde la colaboración de las familias, porque ellos sí, pues, digamos que tienen otras ventajas, otras ceremonias también para conmemorar y que seguramente dentro de 20 años si llegase a haber otro podcast que reuniera a los egresados de esta generación, quién sabe qué historia nos contarían y cómo ven todo lo que está sucediendo ahorita. claro. Mayerly, ¿influenció el colegio en Ujú. tu vida? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué? Influenciarme como tal, pues quedó como los recuerdos en fotografías, porque pues lo que te estoy contando de memoria es basado en ver estas fotos y Sí, recordar pequeñas fracciones de lo que pasó en el colegio. ¿Qué quedaron ahí? Amistades, quedaron unas amistades hechas, pues no nos vemos muy seguido realmente porque cada uno ya es un adulto funcional y cada uno tiene una vida diferente. Algunos de mis compañeros
creo que ya se fueron del país, otros son grandes profesionales, otros son padres, otros tienen, bueno, diferentes formaciones en la vida. De las poquitas personas que yo quedé en contacto, que son entre ellas mis amigas del colegio y demás, muy poco sé de la vida ya de ellas, pero sé que ellas todavía están aquí en Colombia y están bien. Es con la que más tuve como cercanía, que es Bien. Juliet. Juliet. Con Juliet. Sí. Con Juliet, ya con Juliet sí nos hablamos. Las otras chicas, sé que ellas ya, algunas son profesionales fuera, internacional. Creo que Alejandra no está ni en el país, Alejandro Valle. Ella inclusive no se graduó con nosotros, ella se graduó por ventanilla, pero ella logró grandes cosas después de que salió del colegio. ¿Y por qué por Una ventanilla? persona muy hermosa. Porque pues se iban quedando por materias, se iban quedando porque había un decreto. Sí. No me acuerdo el número del decreto, pero ese decreto dejaba pasar el alumno, o sea, como raspando. Sí. Y había una situación de unas materias que uno venía viendo desde séptimo o desde sexto hasta grado 11. Entonces ahí sí ya no sé por qué fue que ella no pudo lograrlo, pero pues ella sí se graduó, pero pues no se graduó con la promoción de nosotros, con gorrito y birrete. Pero esta hermosa mujer sé que está triunfando y le ha ido muy bien en la vida, igual que mis otras compañeritas. De los chicos poco sé, no sé muy bien nada de ellos. A veces los veo desde las redes sociales, que pues eso es otra cosa. Nosotros no teníamos redes sociales en esa época, entonces saber de ellos es a través del Facebook, o sea, de todas las herramientas tecnológicas que tienen los chicos hoy en día. Nosotros éramos de pura biblioteca de Luis Ángel Arango o de Dios Proveerá. Así era que nosotros pasábamos las materias. O pura biblioteca o Pinochito o Dios Proveerá, porque la verdad no teníamos nada de tecnología. Para computación, inclusive para tener computadores buenos, era muy difícil, eran de esos mouse que tenían bolita por debajo, entonces eso era un complique porque a veces sí estaban los computadores sirviendo, a veces no, a veces, esto fue muy, muy, muy triste, y aparte de eso nunca tuvimos laboratorio de química ni de física. O sea, a nosotros nos tocaba era todo en el salón, bueno, cosas que uno hoy en día dice espectacular y wow, cómo estos chicos tienen de ventaja, cómo tienen de cosas, y nosotros como no, ¿sí? Sí, entonces pues es bonito. Y con eso esperamos también que la sociedad también se transforme, o sea, que el privilegio, bueno, las luchas que se han ganado, porque pues todo esto es parte también como de exigir los derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho pues a unas aulas dignas, a la educación pública también y a la calidad de la educación, eso responde a eso, ¿no? Y también asimismo esperamos que como ustedes, esas generaciones anteriores a la tecnología, a los privilegios de las aulas, de los espacios, de la misma alimentación, lograron hacer, a pesar de todo ello, lograron hacer su vida, sus carreras, a encontrarse a ustedes mismos, a muchos a brillar, como nos comentas. Esperamos nosotros también que todas esas herramientas que se le dan a los estudiantes hoy en día sirvan para que sean mejores ciudadanos, mejores profesionales, mejores seres humanos, en un momento en que pues también sentimos o es evidente, hay unas dificultades sociales impresionantes, ¿no? Estamos en una polarización, en unas guerras, en una vuelta como a la barbarie, si se quiere, en muchos aspectos de la vida social y política de nuestros países. Mayerly, Ujú. una serie de preguntas para cerrar, cortas, para respuestas cortas. ¿Vale? Ok, profe. Ujú. Sí, ¿Tu señor. mejor amigo o amiga? Señor, ¿Tu mejor amigo o amiga? del colegio, Sí. yo me la llevaba mucho pues son como todo el grupito de chicas, Vivian, Lady, Mayra, Karen, Eta, Juliet y ya.
Sí, yo. ¿Tu materia favorita? Inglés. La materia que más se te dificultó. Uy, matemáticas. Saludos a la profe Nubia Beltrán. Eh, ¿Qué era lo que más te gustaba del colegio? Una cosa. Una cosa que más me gustaba, el compañerismo. Lo que menos te gustó del colegio. Y matemáticas. Un amor. Ay, nosotros tuvimos la época de los neos, de los emos. Cuando era amor, era un recochadero ahí porque nunca tuvimos amores en el colegio, no fuimos novieras. Pero eran los chicos del otro curso de la promoción anterior de nosotras, el del 2006 o el 2007, fue que en el 2006 que ellos se graban. Los chicos de la promoción del 2006, los de 11. Eran sus grandes amores. Sí, Eh, ¿Tú tienes un eran hijo? molestando. ¿Tú tienes un hijo que se llama Frank? ¿Pondrías a Frank a estudiar en el San Cristóbal? Sí, sí, divinamente lo pondría a estudiar en San Cristóbal. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque no vivo en el San Cristóbal Sur, vivo en otro barrio. Mayerly, pues una charla muy interesante. Yo sé que es muy poco lo que se alcanza a contar en este tipo de espacios y sin embargo logra ser ilustrativo para el momento. Ojalá que este mensaje que hemos grabado llegue pues a tus compañeros también. Ojalá que te escuchen, que recuerden que evocar es maravilloso. Nosotros que estamos insertos, digo nosotros los docentes, este es un proyecto del área de lengua castellana, nosotros los docentes que estamos insertos en el sistema educativo, pues ya desde la otra barrera, ¿no? Tú hablas de la cárcel que parecía el San Cristóbal en las épocas de la perrera. Nosotros vendríamos siendo como los carceleros también. Espero que ese tipo de cosas cambien también, como cambia la educación, el docente también ha venido cambiando. Muchas veces formamos, pero no sabemos qué pasa con nuestros estudiantes y exalumnos. Entonces, qué bonito también tener esa mirada de aquellos que pasaron por nuestras aulas. Mayerly, te queremos agradecer. No sé si quieras dejar un mensaje especial o un mensaje para la gente que nos va a escuchar, que nos está escuchando, a tus compañeros, a tus profes. Bueno, quisiera agregar que es una fortuna ver el progreso y el cambio que ha tenido de manera positiva nuestro colegio. Qué grandes amistades, grandes formaciones para la vida profesional, grandes oportunidades se dan desde esta segunda casa que literalmente tienen la fortuna hoy en día de tener y que sea provechoso para esta y futuras generaciones. Mayerly, nos ha encantado tenerte en esta sección que tú inauguras y pues nada, queremos decirle a toda la audiencia de las Cristobalinas que si escucharon este podcast, si les gustó, si se divirtieron, si algo les evocó, ese exalumno quisiera contarnos sobre su generación, sobre sus amigos, sobre cómo se vivía en el colegio en otras épocas, contáctenos a nuestro correo revistacristobalines@gmail.com, que también aparece el contacto aquí en la publicación ya que vamos a hacer, que por cierto, Mayerly, te invitamos a consultarla y a compartirla. Aparece este jueves 13 de noviembre. Estamos de fiesta el área de humanidades con este proyecto. Mayerly, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena energía, por tus recuerdos, por tu buena memoria. Esperamos que nos compartas algunas foticos para también poderla incluir en el podcast. Y pues nada, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Mil gracias. Gracias a ti, profe. Que tengas buen día, que estés muy bien. Gracias.